Ok. Les comentaba que quiero mostrarles la ley aduanera porque quiero hacerles algunas observaciones. Muy bien. Miren, estoy en la ley aduanera en el artículo 159, en donde empieza el título séptimo de esta ley que se llama agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el ámbito de aplicación personal? Y esto nos llevó a comentar acerca de las personas que tienen o están vinculadas en las operaciones de comercio exterior y llegamos a comentar el tema de agentes aduanales. Bueno, yo les decía que ahí en el apartado del material también aparecen los apoderados aduanales y los dictaminadores aduaneros, pero ¿se acuerdan que les dije que los apoderados aduanales es una figura que ya no la vas a encontrar en la ley aduanera? Por lo tanto, ese apartado pues habría que omitirlo, ¿no? Y que el apartado de dictaminadores, bueno, tenía también unos ajustes. Entonces, aquí yo solo lo que quiero enfatizar es que si quieres saber más acerca del tema, pues mejor vete a la ley aduanera, que es la que está más actualizada. Y básicamente aquí, en este título, en el capítulo único donde habla de agentes aduanales y agencias aduanales, este es un concepto que relativamente pues se incorporó no hace mucho tiempo en la ley aduanera. Y aquí te dice, bueno, obviamente primero la definición del agente aduanal, que eso ya lo habíamos comentado, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para ser agente aduanal? Aquí también ya lo habíamos comentado, ¿sí? Esto de alguna manera ya lo habíamos visto hace algún tiempo. Mira, entre otras cosas, te piden tener un título profesional o su equivalente en los términos de la ley en la materia. Entonces, por lo tanto, tienes que tener un título de licenciatura. Pero fíjate bien que no dice qué licenciatura. Entonces, teóricamente, cualquier persona que tenga un título profesional podría, digamos, cumplir el requisito de la fracción sexta de este artículo, ¿no? Tener experiencia en materia aduanera mayor de 5 años, bueno, sí, aquí sí te obligaría, por ejemplo, a tener que de alguna forma vincularte o trabajar en el área de la materia aduanera, ¿no? Entonces, aquellos que en un momento dado quisieran tener la posibilidad de ser agentes aduanales, pues bueno, habría que estar trabajando en la materia de aduanera propiamente. ¿En qué? Pues en lo que fuera, cualquier cosa que estuviera vinculada a la materia aduanera, ¿no? Y ahí, pues bueno, obviamente se abre la posibilidad para esto. Y de ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, en el artículo siguiente, cuáles son los requisitos que debe de cumplir el agente aduanal para que pueda operar como tal, ¿verdad? Y bueno, vienen aquí un montón de cosas, no las vamos a ver, digo, puntualmente cada quien tendría que checarla, ¿no? Aquí una de las cosas que vale la pena comentar es que los agentes aduanales pueden tener autorización para despachar en aduanas distintas a la de su adscripción, ¿sí? Es decir, los agentes aduanales pueden tener la posibilidad de despachar en una aduana diferente a la aduana a la donde están adscritos. La limitante es que solamente pueden estar, digamos, registrados en 3 aduanas, ¿no? O sea, máximo 3 aduanas. Por decir, un agente aduanal que tiene la patente registrada y que tiene su aduana autorizada que sea Veracruz, no sé, podría tener Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, por ejemplo, ¿no? O sea, o Veracruz, Manzanillo y Nuevo Laredo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, tómenlo en cuenta, eso es importante, ¿no? Sí están siguiéndome, ¿verdad? Y sí están viendo la pantalla, ¿eh? Coméntenme, por favor. Sí, Okay. sí, maestro, sí. Bueno, y bueno, una serie de cosas. Okay, hay muchísima información de agente aduanal, ¿no? Tienes que tomar en cuenta. Aquí vienen cuáles son las obligaciones en el 162 y obviamente también, por otro lado, van a tener que venir cuáles son los derechos, ¿no? Del agente aduanal y todos los procedimientos en el caso de suspensiones y cancelaciones, o sea, eso que también es todo un tema, ¿no? Pero bueno, eso no es tan importante ahorita para el estudio que nosotros estamos realizando. Quiero compartir pues aquí al final, en el artículo, al final de este apartado, viene la parte de miren, en el 167E viene este concepto de la agencia aduanal, ¿sí? Y fíjate bien, es interesante. Dice que una agencia aduanal
son sociedades civiles constituidas para tales efectos, integradas cuando menos por un agente aduanal. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí. Una agencia aduanal, o sea, una persona moral que se llame agencia aduanal, necesita estar integrada por un agente aduanal, pero también podrían ser varios agentes aduanales los que integraran una agencia aduanal. Hay casos, por ejemplo, de agencias aduanales que trabajan con varias patentes, porque varios de los agentes aduanales están, digamos, asociados en esa agencia aduanal, ¿sí? Y cada agente aduanal, recuerda, puede aportar hasta 3 aduanas diferentes, ¿no? O la misma incluso, digo, podría ser que 2 agentes aduanales se pongan de acuerdo, hagan una agencia aduanal aquí en Veracruz y que los 2 tengan autorizado Veracruz. Bueno, pues unos pueden tramitar dentro de la agencia aduanal, obviamente con la patente de uno o de otro, ¿no? Esto es interesante porque pues aquí está la figura como tal. Entonces, hay una gran diferencia cuando dices, un agente aduanal puede trabajar su patente de manera, digamos que individual, como una persona física, pero un agente aduanal puede crear una persona moral que sea una agencia aduanal, que es lo más recomendable, ¿no? La mayoría de los agentes aduanales en realidad tienen personas morales creadas, ¿sí? Y con ellas trabajan. Me imagino que en el caso de Brian, tu agencia aduanal es una persona moral. No sé si está Brian por ahí. Sí, es una persona moral, profe. Ok, entonces, bueno, aquí está digamos, el fundamento de esto, ¿no? De las agencias aduanales como tal. Entonces, Sí, observen de hecho cómo, nosotros tenemos 2 patentes. ok, 2 agentes aduanales que están, digamos, asociados, ¿no? Perfecto. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, para que vean, me pareció interesante esto porque es algo que, pues, normalmente casi no se dice mucho, ¿no? Y ya está regulado en ley. Esto no, antes no estaba regulado en ley. Quiero mostrarles la parte de los dictaminadores, primero de los apoderados aduanales para que vean que está derogado. Voy a dar aquí un poquito más rápido para ir. Aquí está, mira. La sección segunda es apoderados aduanales y observa que todos los artículos que tienen que ver con apoderados aduanales está derogado. ¿Se acuerdan que yo ya les he comentado que, digamos que una técnica legislativa es que cuando un artículo, digamos, ya no está vigente, no eliminan el artículo, sino más bien lo derogan? ¿Qué significa? Bueno, que en la estructura de la ley sigue el artículo ahí presente. Está el 168, 169, 170, pero ya no hay nada. No los quitan y cualquiera podría decir, oye, ¿por qué mejor no los eliminan y recorren los números de los artículos? Al final de cuentas, ¿no? Se ahorrarían ahí. El problema es que muchos de los artículos, recuerda, que están correlacionados con otras leyes. Entonces, si empezaran a modificar de manera arbitraria los números de los artículos de que se van derogando de alguna ley, se volvería una maraña, ¿no? Darle seguimiento. Entonces, por eso se van eliminando. Y fíjate cómo estos se eliminaron en el 2013, ¿sí? Cuando precisamente se reformó la ley aduanera el 9 de diciembre del 2013. Entonces, ya no existen los apoderados aduanales, están derogados. Y en el caso de la sección tercera, que son los dictaminadores aduaneros, bueno, aquí recuerden que también ya hablamos de esto, que antes hacían el segundo reconocimiento, que yo fui dictaminador aduanero durante mucho tiempo. Bueno, aquí están igual los requisitos y la forma de trabajar y todo lo que tiene que ver con los dictaminadores aduaneros, que es también un apartado bastante sencillo. Ojo, aquí hay otra oportunidad de chamba, ¿eh? Aquí hay otra oportunidad de chamba. Si hubiera una convocatoria para ser dictaminador aduanero, pues tendrías que ver cuáles son los requisitos y si cumples los requisitos y te interesa participar, pues podrías tú obtener esta autorización, que te acuerdas, la semana pasada comentábamos que los dictaminadores aduaneros lo que hacen hoy es que se dedican a analizar imágenes, ¿sí? Imágenes de reconocimientos aduaneros virtuales, como quien dice, ¿no? Y desde un lugar remoto, ¿verdad? Ellos ven las imágenes y se encuentran una inconsistencia, pues marcan ese pedimento para que entonces ya en la aduana donde se encuentre ese vehículo o esa mercancía, le hagan una verificación ya física, ¿no? Es un trabajo que me parece que está bastante sencillo y hasta donde yo sé no está mal pagado, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues bueno, básicamente requisitos generales y presentar un examen en donde te hacen exámenes de conocimientos técnicos, psicológicos y de confiabilidad. Pero miren, estoy viendo que ni siquiera te piden, estoy viendo si te piden ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, gozar de buena reputación, no ser servidor público y pues básicamente no te piden ningún requisito académico, ¿eh? Como pueden ver aquí. Y bueno, en fin, esto ahí por si alguien tiene o quiere o tiene el deseo, pues esto podría ser interesante. Yo les comenté que yo fui dictaminador aduanero durante
casi 9 años, casi 10. Y la verdad es que fue para mí una experiencia muy, muy, muy agradable. Y gracias a eso, pues me dedico a esto, ¿no? Ok, vamos a dejar de compartir. Sí. Ok, entonces, bueno, voy al material y vamos a continuar nuestros comentarios, ¿no? Dentro del ámbito de validez personal, tenemos que hablar de otras figuras que intervienen en los procesos de comercio exterior. Les recuerdo que en cuanto se termine la sesión, vamos a iniciarla nuevamente, ¿no? Entonces, es importante que si se nos acaba el tiempo, simplemente retomamos con los mismos datos, ¿no? De importadores y exportadores, ¿qué podemos decir? Pues prácticamente yo creo que ya hemos dicho, ¿no? Lo más importante de de estas personas. Sabemos quiénes son, sabemos que son propiamente los usuarios, ¿no? De quienes introducen y extraen las mercancías. De alguna manera, ellos son los que importan o los que exportan, ¿no? Los exportadores obviamente son quienes van a extraer del territorio nacional las mercancías, y de tal suerte que los exportadores prácticamente estarían obligados al pago del impuesto general de exportación, según el artículo 52, pero se acuerdan que para fines prácticos ya hemos comentado que pues no existe el impuesto general de exportación, ¿no? Como tal. Ahora, también puede haber otras figuras reconocidas como los propietarios, es decir, los propietarios son realmente el que tiene el derecho sobre las mercancías, ¿sí? También pueden ser los destinatarios o los consignatarios, es decir, hacia quien va destinada la mercancía, ¿no? Al destino de la cosa, la mercancía. Esto es efecto de las personas que de alguna manera van a recibir, ¿sí? La cosa consignada, por eso se le denomina consignatario, ¿no? Al destinatario, pues obviamente a la persona a la que va dirigida la cosa, ¿no? El poseedor o el tenedor, pues es quien tiene las cosas, ¿no? Básicamente es quien sea el que tenga las cosas. Esto quiere decir que no necesariamente obliga al propietario o al destinatario. Si yo no soy el propietario, ni soy el destinatario, pero yo tengo las cosas, entonces yo soy realmente el que tiene también la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que, por ejemplo, en el caso de un vehículo de procedencia extranjera y que no se encuentre regularizado en nuestro país, y la autoridad te detiene a ti y a ti nada más te lo prestó tu amigo, ¿no? Entonces tú eres el tenedor, tú eres el poseedor en ese momento, no eres el dueño, ¿no? Pero tú lo tienes en ese momento, por lo tanto tú eres responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. También están los agentes de transporte o los transportistas, ¿no? O sea, pues obviamente recuerden que las mercancías tienen que ser movidas propiamente por un medio de transporte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que todas estas son las personas del ámbito de validez personal, ¿sí? En la relación de comercio exterior. Ahora, ¿qué sucede con el ámbito de validez material? Es decir, ya vimos quiénes son las personas involucradas en el ámbito de validez material. Bueno, está determinado, obviamente, indudablemente, por la parte que corresponde a las mercancías. Y se acuerdan que las mercancías decíamos que se tienen que someter a los diferentes regímenes aduaneros que se presentan en la propia ley. Y estos son modalidades establecidas en la normatividad aduanera que van a servir para determinar el destino y el tratamiento a las mercancías de comercio exterior. Pero entonces, en el ámbito de material, tendríamos que resaltar la parte de lo que son las mercancías. Este es, digamos, el efecto más importante, ¿no? Las mercancías desde el punto de vista del ámbito material. Ahora, ¿qué son las mercancías? Bueno, la misma ley aduanera en el artículo 2, por ahí tiene una definición de mercancías. Dice que son aquellos productos, artículos, efectos y cualesquier otro bien, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Bueno, vamos a ver qué es esto de inalienables. O sea, las mercancías son prácticamente los objetos del comercio, ¿no? Los productos, las mercancías. Dice, pero aún si las leyes los consideran inalienables, bueno, básicamente el concepto de inalienable se refiere a algo que no se puede
comercializar. Es decir, la inalienabilidad de un bien se refiere a algo que no puede ser enajenado válidamente. Es decir, algo que no se puede comprar y vender. Entonces, fíjate bien, en la definición de mercancías dice que aun cuando las leyes los consideren inalienables, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo fácil de entender. ¿Cuál sería un objeto inalienable? Es decir, de los que no serían, que no se puedan enajenar, sin embargo, sí se considera una mercancía para efectos de la ley aduanera. Pues bueno, aquí el documento habla de los bienes muebles catalogados como monumentos arqueológicos, ¿no? Es decir, estos objetos arqueológicos prehispánicos, normalmente que tenemos sobre todo aquí en nuestro país, son productos que estrictamente hablando no se pueden enajenar, es decir, los originales no se pueden comprar o vender, ¿no? Son monumentos arqueológicos de acuerdo a las legislaciones correspondientes, ¿no? En este caso, bueno, hay una ley específica que regula esto y dice cuáles son estos monumentos arqueológicos. Dice que son los bienes muebles e inmuebles, productos de las culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y la fauna relacionados con esas culturas. Es decir, esos objetos no se pueden enajenar. Sin embargo, para efectos de comercio exterior, sí se considerarían unas mercancías, porque a lo mejor se puede hacer una presentación de esos objetos en un museo en el exterior, entonces se tendrán que llevar, ¿no? Hacer una exhibición y entonces se tendrían que considerar como mercancías, aunque observen, no hay una enajenación. Y ponen aquí dos ejemplos muy interesantes. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del famoso penacho de Moctezuma, que se encuentra en el Museo Etnográfico de Viena, y hay otro objeto que se llama la máscara Tezcatlipoca. Es Tezcatlipoca, está elaborada sobre un cráneo humano con incrustaciones de turquesas que se encuentran en un museo británico en Londres, ¿sí? Estos artículos están fuera de México y fueron sustraídos de manera ilegal y mucha gente dice que estos artículos deberían de regresar a México, ¿verdad? Que los gobiernos de estos países involucrados tendrían que regresar estos objetos a México porque estos objetos realmente pertenecen a nuestra cultura, ¿no? Y hay todo un debate ahí sobre esto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Yo había escuchado que el penacho de Moctezuma había sido un regalo hacia la corona de Italia. Y por eso ellos decían que pues por eso no se pueden regalar, pues a mí me lo regalaron. Y en aquel tiempo me lo regalaron y pues, o sea, sí, tus leyes y lo que sea, pero pues a mí me lo regalaron. Sin embargo, el penacho no está en Italia, está en Viena. O sea, si fue un regalo a Italia, entonces, ¿qué tendría que estar haciendo en Viena, no? Estrictamente hablando, o sea, lo que quiero resaltar el ejemplo es que pues estos objetos pues no son propiamente objetos de comercio. Sin embargo, no sé si ustedes recuerden, hace poco hubo una subasta de una empresa de subastas muy importante a nivel internacional que subastó productos, o bueno, más bien objetos prehispánicos, originales, y donde hubo realmente pues un desacuerdo por parte de muchas personas diciendo que no podrían comerciar con este tipo de objetos. No sé si lo recuerdan, fue hace como unos 6 meses, 8 meses, fue bastante notorio en los noticieros, ¿no? Entonces, bueno, ustedes imaginan, en México hay una gran cantidad de este tipo de artículos y también saben de cuáles artículos de arte sacro. Y yo no sé si ustedes sepan, creo que una vez ya les comenté, pero se roban muchísimos productos ya ve que en México hay muchas pequeñas iglesias y hay muchos lugares, sobre todo, bueno, pues aquí se desarrolló la religión católica a sus inicios y se crearon muchos conventos y también hay muchísimo arte sacro, del cual, por cierto, hay un gran nivel de contrabando, se roban muchísimas piezas. Es muy común recibir en las aduanas boletines de objetos que se roban porque pues, normalmente permanecen en lugares donde no hay una gran vigilancia, ¿no? Estamos a menos de un minuto de que se acabe ahorita la sesión. Recuerden que vamos a entrar nuevamente todos a la misma sesión, pero creo que quedó clarísimo que es un objeto inalienable, es decir, que para efectos aduaneros sí se considera una mercancía, aunque ésta no se pueda enajenar, ¿no? E irreductible, pues significa que no se puede reducir a propiedad particular, ¿no? Bueno, entonces, ahorita en unos segunditos más que se acabe esto,
Comenzamos nuevamente y ahí vienen otros ejemplos en el material por si a ustedes les interesa este tema, lo que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Muy interesante desde esa perspectiva. Ok.